tardes a todos los presentes y a las personas que nos están acompañando por el canal de Facebook. Esta es la primera vez que la serie Retos para América Latina se realiza de manera presencial. Hemos mantenido siempre una modalidad virtual. El tema del día de hoy es la guerra contra los carteles en Ecuador, una perspectiva desde la economía política y la economía del desarrollo. Me gustaría empezar con una anécdota personal. Esta es, creo que la cuarta conferencia que en la serie trata sobre el tema de crimen organizado. Iniciamos cuando en 2021 el presidente Lasso anunció que iba a haber una política de cero tolerancia. Yo había estado unos pocos días antes con una colega mexicana, Laura Tuesta, y le invité a dar la primera conferencia porque Laura claramente analizaba la política antidrogas mexicana, la militarización de la política antidrogas mexicana y sus efectos, y me parecía que era perfectamente comparable con lo que estaba ocurriendo ya en ese momento en Ecuador. Y luego hemos seguido el tema desde varias perspectivas, con voces plurales y con multiplicidad de métodos. Permítanme presentarles a los colegas que el día de hoy nos acompañan. Martín Castillo Quintana es chileno, profesor en la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Estudia la relación entre el conflicto violento, la formulación de políticas y la política, con un énfasis metodológico en la teoría formal. Desarrolla y aplica modelos de teoría de juegos para comprender los efectos de diferentes políticas sobre el comportamiento conflictivo de los actores violentos. También estudia cómo la violencia influye en la política y cómo la política influye en la elaboración de políticas. Su investigación actual profundiza en cómo los grupos criminales organizados luchan entre sí y sus interacciones con el gobierno y las autoridades estatales. Obtuvo su doctorado en política en la Universidad de Nueva York en 2023 y tiene una licenciatura en Ingeniería Matemática y un máster en Economía Aplicada por la Universidad de Chile. Tuve el placer de conocer a Martín el verano pasado e inmediatamente coincidimos en nuestros intereses de investigación, aunque no necesariamente en nuestra metodología. Nuestro otro invitado es Eduardo Montero. Eduardo es costarricense, es también profesor en la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Su investigación se centra en comprender cómo las instituciones y la cultura afectan al desarrollo y a la política de desarrollo en Centroamérica y África Central. De hecho, su tesis la hizo sobre África Central, y uno de los miembros de su tribunal fue el premio Nobel James Robinson, también colega de Martín, y algún rato espero que podamos tenerlo acá. Los intereses más amplios de Eduardo se relacionan con la economía del desarrollo, la economía política, la historia económica y las intersecciones entre estos temas interrelacionados. Eduardo es investigador académico en la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos y afiliado a la Oficina de Investigación y Análisis Económico del Desarrollo. Eduardo se graduó en la Universidad de Stanford con una licenciatura en Economía en 2010 y un máster en Estadística en 2011 y obtuvo su doctorado de Economía en la Universidad de Harvard en 2018. Como ven, estamos hablando de colegas jóvenes, con ópticas renovadas que espero que nos ayuden a pensar y a repensar una vez más el tema de la política de seguridad en Ecuador, que lamentablemente no ha sido discutida
en foros académicos, sino básicamente en foros de toma de decisiones. Sin más, le doy la palabra a Martín. El foro es tuyo. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha bien? Muchas gracias a los asistentes por participar. Soy chileno y eso significa que a veces hablo un poco acelerado, así que si estoy hablando muy rápido, por favor avísenme. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por organizar esto y también, o sea, el tema para nosotros, el tema de los métodos es secundario, aunque venimos de grupos en los que a veces la gente pone por adelante el método que la pregunta de investigación. Para nosotros es primero la pregunta de investigación y entendemos que hay un montón de distintas herramientas que se pueden ocupar y simplemente la única diferencia es que distintos investigadores desarrollan distintas ventajas comparativas en distintos métodos, pero las preguntas de investigación son universales al método, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Espérate. No sé si puedo ver las slides, las diapositivas que preparamos, porque sí, prefiero no verme a mí mismo, me pone nervioso. Perfecto. Entonces, hoy día preparamos un marco de desde dónde venimos, digamos, intelectualmente y metodológicamente, ¿no? Que es la intersección de la economía política y la economía del desarrollo. Para empezar, creemos que es importante resaltar cómo la economía del desarrollo en los círculos académicos de Estados Unidos y Europa occidental ha cambiado en el último siglo, yo diría. Históricamente, el pensamiento alrededor de qué es lo que produce desarrollo económico, por ahora es ok pensarlo como crecimiento económico, pero también esto se correlaciona con un montón de otras medidas de lo que muchas sociedades consideran como desarrollarse. Priorizó, ¿no es cierto?, la acumulación de factores productivos, la acumulación de capital. La macroeconomía era el contexto intelectual principal y capital humano ¿no es cierto?, había como básicamente intentaban ignorar los temas institucionales y políticos, ¿no? Que es como históricamente muchos sectores de la economía lo han hecho. ¿No? Hasta que, obviamente, esta forma de pensar el desarrollo tocó un límite en el sentido de que podía explicar unas partes muy pequeñas del mundo, ¿no? La hipótesis principal, si uno va desde la macroeconomía más tradicional, es que se predecía que, ¿no es cierto?, por los rendimientos decrecientes de capital, en el largo plazo todos los países iban a converger a sus niveles de desarrollo económico y la evidencia empírica explotó en la cara de todas estas predicciones. Y si es que lo que hemos visto en los últimos medio siglo es completamente lo contrario. Es que los lugares que tienen una economía más fuerte, su economía se fortalece y la brecha se agiganta más y más. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué esto no funciona? Y aquí es donde aparece la nueva capa de economistas del desarrollo, en que básicamente se dan cuenta que uno no puede entender el desarrollo o la ausencia del desarrollo sin entender la política, ¿no? Eso generó una tensión, ¿no? Porque muchos economistas se veían a sí mismos como esta versión técnica y objetiva de las ciencias sociales, ¿no? Y la política era meterse de nuevo en territorio subjetivo. Pero bueno, acá hay algunos de los libros que caracterizan esta nueva ola de pensamiento alrededor del desarrollo económico. Está el famoso libro de Por qué las naciones fracasan, el último que es el verdadero libro de por qué las naciones fracasan. Y realmente el primer libro no responde a esa pregunta, el segundo sí, el Narrow Corridor. Hay uno sobre nuestro colega Chris Bradman de por qué peleamos y pusimos aquí el último de Joel Mokyr, que es un profesor, un historiador económico que básicamente intenta explicar por qué fue que Europa fue el primer lugar del mundo que logró producir crecimiento sobre crecimiento económico. Cuáles fueron las instituciones sociales y políticas que por casualidad casi desarrollaron esa característica, ¿no? Así que les recomendamos esa lectura. Se ganó el Nobel este año.
Pero ¿qué es lo que han encontrado y el marco que caracteriza esto? ¿No? Es que básicamente hay que pensar en las instituciones, por lo menos, ¿no? Quizás esto no es suficiente, pero es obviamente una variable necesaria para entender estas cosas, ¿no? Y las instituciones como las reglas del juego, como las normas que distribuyen la autoridad, el poder político, ¿no? Y básicamente generan estas tipologías de instituciones que son extractivas, que a grandes rasgos, ¿no es cierto?, son instituciones controladas por élites que mantienen su estatus a través de restringir, ¿no?, la entrada y la libre competencia con otros grupos de la sociedad, y eso genera estancamiento económico y que, por el otro lado, hay países y sociedades que tienen instituciones que son más inclusivas, en que fomentan la participación, la igualdad, no sé si la igualdad de oportunidades, pero por lo menos el derecho a intentar, ¿no es cierto?, entrar a un mercado y competir y tener una idea, ¿no? Y el eje central ahí que casi todos estos estudios ponen son las instituciones de patentes, ¿no? En que cualquier persona que tenía una idea la podía patentar y en el largo plazo recibir retornos por la idea, ¿no? Eso a grandes rasgos es la actualización de la economía del desarrollo, y ahí es donde inevitablemente se mezcla la economía política y la economía del desarrollo, ¿no? Porque si no, no necesitas a la economía política para entender a la economía del desarrollo. Históricamente la economía política ya se venía desarrollando por un tiempo, principalmente concentrado en los países industrializados, ¿no? Entonces, pero a través de estudiar los países industrializados se desarrollaron un montón por el hecho de que tenían una forma sistemática de recolectar datos, y que las reglas institucionales estaban escritas en la mayoría de los casos en los documentos de las constituciones y del Congreso, y en general esas reglas se respetaban. También eso fomentó el desarrollo de la aplicación de la teoría de juegos para entender estas instituciones, ¿no?, como las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, y ahí es donde podemos empezar a ocupar estas herramientas para pensar a la economía del desarrollo, y desde ahí es donde nosotros venimos, ¿no? Que obviamente esto no es de nuevo, insistir, esto es un subconjunto de métodos, ¿no?, pero que están orientados y direccionados a preguntas de investigación que a todos nos interesan, ¿no? Esta es una frase que dijo Francesco Trevi, que es un economista político, ¿no? Dijo que una teoría económica del desarrollo sin una teoría del gobierno es como una teoría de la física sin gravedad, ¿no? Básicamente no puedes escapar, entender los fenómenos políticos. Ahora, obviamente, dentro de este mundillo del cual nosotros venimos, la cultura académica tiene normas muy fuertes de cuáles son los estándares de oro en términos de evidencia, ¿no? Y nosotros no vamos a negar que nuestros incentivos profesionales están orientados hacia tratar de producir evidencia con estos estándares, ¿no? Que, de nuevo, no creemos que sea la única forma de construir conocimiento, pero en el ámbito en el que nos movemos, esas son nuestras reglas del juego para nosotros desarrollarnos, ¿no? Que básicamente es evidencia cuantitativa y causal, ¿no? Hay una parte ahí que es muy importante, la cuantitativa, sobre todo para las políticas públicas, ¿no? De poder medir los costos y los beneficios de distintas cosas. O en muchos casos en los que es que esto no se puede, ¿no? Porque los datos no existen, o las observaciones son muy pequeñas para hacer análisis estadístico, pero aún así tú puedes desarrollar modelos teóricos plasmados en el lenguaje de la teoría de juegos, ¿no? Que en otra ocasión podríamos tener una discusión. Yo creo que la teoría de juegos es el lenguaje natural de las ciencias sociales. Tiene limitaciones, pero tiene todavía un poder y un potencial muy grande para poder hacer lo que en ciencia política se viene haciendo por lo menos desde Hobbes, que es hacer thought experiments, ¿no? Experimentos mentales, ¿no? Y poder pensar instituciones y sociedades contrafactuales, ¿no? Y tener una herramienta que te discipline cuáles son las interacciones en estos mundos contrafactuales. Entonces, para resumir, si uno tuviera que plasmar la receta que los países industrializados de Occidente, y quizás a esto le puedes agregar Japón,
y otros países de Asia que han intentado seguir el modelo occidental, es que básicamente la receta, más compleja que esto, pero para simplificarla, es que primero el Estado tiene que consolidar un monopolio legítimo del uso de la violencia. Una vez que esto está consolidado, el Estado tiene que proteger a la población de amenazas externas e internas. Luego, el Estado tiene que crear una infraestructura en la cual los políticos que se eligen el poder tienen que rendir cuentas ante la población entendida como los sujetos con derechos políticos. También se dice que hay que tratar de extender estos derechos políticos ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de los individuos, ¿no? Y eso es lo que va a generar que estas instituciones, que los incentivos de estos políticos sean proveer bienes públicos que beneficien a la mayoría. Si es que sus carreras políticas dependen de eso, eso es lo que van a hacer. Y se espera que esta dinámica genere riqueza y que el Estado pueda capturar una fracción de esto mediante impuestos, ¿no? Esta es como la receta, ¿no?, que desde DC y desde Bruselas, ¿no?, cuando van al resto del mundo y les vienen a decir, bueno, nosotros somos un caso exitoso de cómo desarrollarnos y ustedes, Ecuador, son un caso fracasado y ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacemos porque nosotros hacemos esto. O sea, esto es lo que resume eso. Y estoy siendo provocador a propósito, ¿no?, porque creemos que es más complejo que eso, quizás, bueno. Entonces, bueno, la receta puede fallar en muchas dimensiones y hay áreas de investigación enteras en enfocarse en los distintos pasos en los que esto puede fracasar, pero hoy en día, y lo que nos convoca, pensando en el crimen organizado, es, bueno, ¿qué pasa cuando el Estado no puede o no quiere ofrecer protección? ¿No? ¿Qué pasa cuando el Estado no ofrece protección? Lo que sabemos es que grupos no estatales desarrollan una ventaja comparativa en el uso de la violencia para aprovechar esa oportunidad de obtener beneficios económicos. ¿Okay? Eso se puede mezclar o no con ideologías, ¿no? La ideología puede estar o no, puedes tener un grupo guerrillero con ideologías más fuertes, pero una condición necesaria es que esos grupos tienen que poder capturar rentas económicas para poder mantener sus operaciones, ¿no? Hay evidencia cualitativa y cuantitativa de que en casos históricos en los que en este caso es la mafia siciliana, ¿no?, cuando acá, digamos, para contar la historia corta, ¿no?, cuando Italia del Norte coloniza Italia del Sur y se hace la pregunta, bueno, ¿cómo voy a proveer orden en el sur si no tengo ninguna institución, no tengo control directo sobre las instituciones? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? Es básicamente subcontratan a la mafia, a lo que antes era la mafia siciliana, porque los movimientos de campesinos eran muy fuertes y estos grupos reprimían a los grupos de campesinos y este paper muestra que la presencia y la persistencia de la mafia siciliana es precisamente en los lugares donde la sequía histórica fue más alta, que es donde fue la mayor amenaza de los grupos campesinos para expropiar las tierras y poder, ¿no? Entonces, los lugares donde había más demanda por protección y no había un Estado, es donde la mafia siciliana tiene la mayor persistencia y sus orígenes, ¿no? Hay evidencia de las cárceles en Estados Unidos, ¿no?, y también en Brasil, ¿no?, de cómo los grupos criminales en las cárceles desarrollan gobernanza. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la cárcel el Estado no te protege. Eso pasa aquí, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en casi todo el mundo. Y todos necesitamos vivir bajo alguna forma de protección, ¿no? Y ahí hay un mercado, y quien llena ese mercado son grupos no estatales que desarrollan la capacidad de violencia para extraer y extorsionar, ¿no? También hay un libro que me encanta que es sobre la transición postsoviética de Rusia, en que la Rusia, digamos, o sea, la Unión Soviética colapsa, Rusia intenta implementar medidas de libre mercado, intenta fomentar el emprendimiento sin una institución policial para proteger a los emprendedores. ¿Qué es lo que pasa? Naturalmente aparecen muchos grupos que eran ex militares que participaron en la guerra de Afganistán, como también, sorpresivamente, muchos grupos de ex atletas olímpicos que durante la Unión Soviética recibían un sueldo permanente, y cuando la Unión Soviética colapsa, estos atletas de alto nivel dejan de recibir un sueldo y muchos de ellos, naturalmente, tenían una capacidad para ocupar la violencia producto de su estampa, ¿no? Y estos grupos empiezan a extorsionar a todos los mercados, a todos estos pequeños empresarios y, ¿no es cierto? Bueno, y el libro explora cómo estas instituciones evolucionan, ¿no?, durante los 90 hasta los 2000 para poder proveer orden y poder tener algún nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, esta es la idea principal y la evidencia.
Uno puede marcar esto en casi una profecía. El caso de Charles Tilly, que es un sociólogo, que lo que escribió fue casi como una profecía también, de una manera muy provocativa, diciendo que el Estado y las mafias son el mismo tipo de organización, pero en distintas partes del espectro, ¿no? Son organizaciones que se desarrollan una ventaja comparativa en el uso de la violencia y a través de la amenaza que pueden crear, ¿no?, te ofrecen protección, tanto de ellos mismos como protección de otros grupos, ¿no? Ya sea invasiones externas o protección de grupos en tu propio país, ¿no? Y básicamente resume, ¿no?, que estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Hacen la guerra para eliminar amenazas, crean el Estado, ¿no?, eliminan amenazas internas, protegen a la población de sus mismas disputas internas y a cambio de eso le dicen, mira, tú me tienes que pagar un impuesto y yo te voy a dar instituciones que te van a proteger de mí, de amenazas externas y de los potenciales conflictos que puede haber en la sociedad. Ahora, yendo a cosas más concretas, los grandes desafíos del crimen organizado, ¿no?, es, vamos a decir, violencia criminal, corrupción y depredación de la economía, ¿no? Y tratemos de explorar esto de alguna cosa. Esto es como una forma de calibrar la magnitud de esto a nivel mundial entre el 2020 y el 2017. La misma cantidad de gente que murió en guerras interestatales, guerras civiles y terrorismo, ¿no? Ese tipo de conflicto produjo la misma cantidad o sea, en el mismo orden de magnitud de muertes asociadas a conflictos del crimen organizado en el mundo. O sea, esto es un fenómeno que, aunque está muy subestudiado en las ciencias sociales, está generando el mismo nivel de pérdidas humanas que los conflictos como relaciones internacionales que existen. Eso es una disciplina establecida en todo el mundo, ¿no? Para tener una idea de cuál es las presiones que empujan esto, hay un reporte con una de las pocas veces que se han intentado hacer estimaciones serias de cuáles son las rentas ilegales de los mercados. Para tener una idea, en el 2016 las rentas del mercado ilícito de opioides en los Estados Unidos era de 60 billones, cocaína era 34 billones. Para que tengan una referencia, las rentas de Coca-Cola en todo el mundo son como 40 billones en el 2016, ¿no? O sea, y estas son las rentas solo de drogas ilegales solo en Estados Unidos. O sea, este es el nivel de rentabilidad que pueden tener los mercados ilegales de droga, ¿no? Y hay muchos más, todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a algunos casos más en particular en pensar sobre, por ejemplo, la violencia criminal y la corrupción, ¿no? Una visión intuitiva, pero también nosotros creemos ingenua, es que la gente tiende a pensar que están positivamente correlacionadas, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, la causa de la violencia es la corrupción. Bueno, acá en esto Laura es una de las personas que desarrolló evidencia, ¿no?, para esto, como cualitativamente, la narrativa histórica de este caso es que en México, durante durante el control del PRI, antes de que México se democratizara, ¿no?, la corrupción estatal mantenía la paz, ¿no? Básicamente existían... ¿no? El entendimiento anecdótico es que básicamente el gobierno le pedía al ejército que mantuviera orden, y lo que hacían es que básicamente decían, bueno, tú, Tijuana, tú tienes el monopolio de California, tú, Juárez, tienes el monopolio de Chicago, y así se dividían los mercados, y cualquiera que se desvíe de eso le caía con la fuerza militar. Entonces, en cierta medida, ¿no?, la corrupción sostenía la paz. Después, ¿qué es lo que pasa? México se empieza a democratizar, las elecciones empiezan a ser competitivas y empieza a tener alternancia subnacional de partidos políticos en México. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que los políticos ya no le podían prometer inmunidad legal a la gente del ejército para que mantuviera este orden. Y gradualmente el ejército se empieza a salir y dice, no, yo no me voy a meter, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Los carteles mexicanos empezaron a coexistir en un ambiente que era más y más anárquico, ¿no? Porque ya no existía esta figura estatal que proveía alguna especie de orden. Y naturalmente, ¿qué es lo que pasó? Los grupos empezaron a militarizar, invertir en capacidad militar. Hasta que la violencia estalló y en el 2016 Calderón
¿no? Lanza la guerra contra las drogas, pensando que caerles con la fuerza del ejército iba a disminuir la violencia. Perdón, sí, 2006, perdón, dije, sí, en 2006. Sí. ¿No? Bueno, y veamos acá una de las evidencias de nuestra pequeña comunidad académica, que es como la regla de oro, ¿no? Melissa Dell analiza cómo, digamos, cuál es el efecto de la militarización en la guerra contra las drogas en México. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, la estrategia que usa se llama esto regresión discontinua, y conceptualmente esto es lo que tienen que saber, ¿no? México, ¿no es cierto?, es un sistema federal. Si el gobierno federal quiere implementar una política, es mucho más difícil implementar esa política cuando el gobierno local no es de tu partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La guerra contra las drogas se implementó de manera mucho más efectiva, en el sentido de que se pudieron desplegar las fuerzas sin que los grupos criminales pudieran anticiparlo muy bien, en las municipalidades donde ¿no? El PAN, ¿no? el Partido de Acción Nacional tenía el control. Entonces la pregunta acá es ¿qué es lo que hacen? Comparan municipalidades en que el PAN ganó por un margen muy estrecho con municipalidades en que el PAN perdió por un margen muy estrecho, ¿no? Y el hecho de que esa elección fuera tan reñida es que es casi como que el PAN haya ganado en esa municipalidad fue casi como haber lanzado una moneda, ¿no? Entonces comparan las municipalidades donde el PAN ganó por muy poco o perdió con muy poco. ¿Y cuál es bueno, esa es la especificación, y básicamente lo que importa es el gráfico de arriba a la derecha, en que tú puedes ver que en los lugares donde el PAN ganó por un margen, ¿no es cierto?, por un margen muy chiquitito, o sea, a la derecha, la violencia explota. O sea, estas son municipalidades que uno dice, bueno, estas son muy buenos controles ¿no?, de los lugares donde se implementó la militarización, y lo que se ve es que contraintuitivamente a lo que se pensaba, la militarización aumentó la violencia en las municipalidades donde está el PAN. Eso es primera evidencia, y bueno, voy a saltar eso para que alcancemos a conversar algo. Hay otro paper que me gusta mucho que tiene que ver con corrupción, en que intentan documentar cuál es la relación entre corrupción y violencia en los gobiernos locales. Esto es en Italia. Son datos de entre el 2014 y el 2020. Y básicamente lo que explota este estudio es que Italia tiene una regla en que tiene distintos, digamos, escalones, en que distintos alcaldes ganan distintos sueldos dependiendo de la cantidad de población que gobiernan. El tema es que los saltos de sueldos son discontinuos, ¿no? Entonces, y una de esta discontinuidad es alrededor de los 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, municipalidades que tienen una población por debajo de 5.000, justo por debajo de 5.000, en esas municipalidades los alcaldes ganan un sueldo de, en ese momento, 2.500 euros al mes, más bajo que los alcaldes que están justo por arriba, ¿no? Entonces uno dice, bueno, las municipalidades que están justo por abajito de esta línea y las municipalidades que están justo por arriba de esta línea son muy parecidas en todas las otras variables demográficas y económicas, excepto que unas justo estaban por debajo, otras justo estaban por arriba. Entonces los alcaldes tenían sueldos completamente distintos. Y lo que estudian es cómo el hecho de que los alcaldes, que los políticos en este caso, son mejores remunerados, cómo eso afecta a las estrategias que las mafias en Italia ocupan para capturar a los gobiernos locales. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que un alcalde que gana más dinero es más caro de corromper, ¿no? Porque ¿no? en caso de perder su cupo o por corrupción, ¿no? Tiene un costo de oportunidad más alto, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran ellos? Es que precisamente en los lugares donde los alcaldes ganan un poquito más, a la derecha de la línea, los grupos criminales ocupan más violencia, porque la corrupción es menos efectiva, o sea, el soborno es una herramienta menos efectiva para corromperlo, ¿no? Y también en ese paper también tienen evidencia que es algo que es muy difícil de medir, pero tienen evidencia de corrupción, digamos. Y acá, a grandes rasgos, en el gráfico de la derecha, si ustedes ven, hay una de las líneas rojas, la segunda, que tiene una cantidad de proyectos municipales que tienen un presupuesto justo por debajo de esa línea,
¿Cuál es la lógica? Es que justo debajo de esa línea los proyectos no necesitan supervisión federal, ¿no? Y los proyectos que están justo por arriba de esa línea son proyectos públicos, licitaciones públicas, en las que sí tienen que cumplir con leyes de transparencia, ¿no? Y pasa que, ¿no?, en los lugares donde efectivamente uno esperaría que haya más corrupción, ¿no? ¿No es cierto? Estos datos son consistentes con el hecho de que los grupos están pasando licitaciones que son menos transparentes y probablemente esas licitaciones se las están dando a grupos de la mafia. Bueno, vamos a saltar esta parte, ¿no? Y aquí, claro, aquí ya empezamos a saltar un poco con... espérate, y acá... Claro, esto ya, entonces lo de Eduardo lo tenemos ahí. Y lo otro, claro, una última cosa que quería enfatizar es el tema que me llama la atención que en Ecuador es una política que no... hablando con distinta gente en la esfera de políticas de seguridad, no tienen muy bien internalizada la lógica de una de las estrategias más comunes en muchos otros países para contener la violencia, que se le llama, en inglés se le dice conditional repression, represión condicional, que es una estrategia que muchos países con capacidad estatal limitada ocupan para controlar la violencia. ¿Cuál es la idea acá? Es que, claro, si tú tienes recursos limitados de policía y ejército, tú no puedes, no es suficiente para suprimir todo el crimen. ¿Okay? Los recursos son limitados, no te alcanzan, ¿no? Entonces, la lógica acá es que, bueno, si tienes recursos limitados, deberías ocuparlos de la manera más eficiente posible que tú tienes. Y la lógica detrás de esto es que, a nivel conceptual, es que básicamente el Estado marca líneas rojas de lo que es hay distintos tipos de violencia o distintos tipos de comportamientos que van a causar una reacción mayor o que van a redirigir los esfuerzos de seguridad y de persecución más fuerte contra los grupos que lo hacen, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? Esta es la forma, una de las formas, obviamente nunca los van a, como digamos, a promocionar con mucha fuerza, porque es una política que mucha gente interpreta que está en el margen de la corrupción, ¿no? En Colombia los gobiernos locales han logrado controlar la violencia con cosas que se parecen mucho a esto, ¿no? Es decir, mira, yo te marco una línea roja, no quiero que me reclutes niños, ¿ok? Está bien, no puedo parar el narcotráfico internacional, eso quizás no lo puedo parar, pero si sé que ustedes están desproporcionadamente reclutando niños en la escuela, vamos a ponerlos arriba de la lista, ¿no? Y a través de eso, ¿no? En México se han marcado distintas líneas rojas, ¿no? Ataques a políticos federales, ¿no? Ahora, con los últimos gobiernos intentaron correr la línea, lograron más o menos establecer eso y dijeron, bueno, no ataques a políticos municipales o estatales, ¿no? Y le han caído a los grupos que han atacado a municipios. Un ejemplo, digamos, ¿cuál es el problema? Que no puedes marcar la línea roja en todas partes, ¿no? Entonces, en México, asesinar periodistas no es cruzar la línea roja, y México es uno de los países donde ser periodista es más arriesgado que en guerras civiles activas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que está acá, y bueno, una de mis publicaciones estudia las condiciones de incentivos que tienen los gobiernos para implementar esto, ¿no? Para extender estas políticas, y el tema es que los gobiernos tienen que tener horizontes de tiempo suficientemente, o los partidos políticos tienen que tener horizontes de tiempo, o los presidentes tienen que tener horizontes de tiempo suficientemente largos, porque estas son políticas en que los costos de implementarlas son inmediatos, pero los beneficios están en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un partido político o un presidente que está calculando solamente a 1 o 2 años plazo, quizás no va a estar en los incentivos implementar una política que va a dar réditos de aquí a 5 o 6 años, ¿no? Para tener no, y en el paper también estudio cómo esto se interactúa con legalizar el mercado, con cómo, que es algo muy común en Latinoamérica, cómo la influencia de Estados Unidos a través de condicionar el apoyo internacional por perseguir a los grupos de crimen organizado deterioran o apoyan la posibilidad de implementar esto. Así que ahora vamos a pasar con Eduardo, que él tiene un proyecto de extorsión que es
muy también ad hoc a lo que está pasando en el Ecuador. Perfecto, no, muchas gracias. Voy a hablar rápidamente de este proyecto que tenemos en El Salvador y tal vez que tiene algunas enseñanzas, tal vez para Ecuador y tal vez es como para abrir la mesa para discusión. Y es un proyecto que trata de enfocarse mucho en la extorsión y el impacto que eso puede tener en una economía. Porque la extorsión por parte de las pandillas es muy común en muchos países, especialmente en Latinoamérica, y es un problema que ha crecido muchísimo en Ecuador. A ver, ok. Aquí vemos que, o sea, es solo uno de los muchos artículos que hablan que la extorsión ha aumentado en cantidades muy drásticas en Ecuador y está afectando a la economía local. Entonces, ¿qué son las opciones que tienen los estados y las economías en estos casos? Entonces, la extorsión a menudo se llama el motor económico detrás de la violencia y la competencia entre pandillas para controlar territorios donde tienen control, ¿no? En El Salvador, donde hicimos este estudio, era la principal fuente de ingresos de las pandillas. Entonces eso también es un poco diferente. En El Salvador había microtráfico de drogas, pero no tan grande como en otros países. Ahí era mucho la extorsión. Y en este caso, la extorsión era tan parte de la economía que 70% de las empresas en El Salvador pagaban la extorsión. O sea, en El Salvador se le llamaba la renta, aquí es las vacunas. Entonces ya era una parte muy común de la economía. Y lo que nosotros queríamos estudiar, dado este fenómeno, es cómo las actividades de las pandillas afectan la extorsión. Si están compitiendo o si hay colusión, esto aumenta o baja la extorsión. Pero más que eso, ¿qué son los efectos para una economía? Tener que estar siempre pagando esta extorsión, que las empresas tengan que estar pagando esta extorsión y tal vez tengan que aumentar los precios y esto afecta a los consumidores, ¿no? Porque si es más caro hacer negocios en un lugar donde uno tiene que pagar una vacuna, ¿cómo afecta a los consumidores al final de cuentas? Y eso es un tema muy importante para la política pública, ¿no? Porque los gobiernos a veces tienen políticas que tal vez crean competencia o crean colusión entre pandillas. Y también la política pública puede afectar estos incentivos de las pandillas para la extorsión y la colusión. Entonces lo que hacemos en El Salvador fue tratar de solucionar este desafío, que es cómo medir la extorsión. Es un tema muy difícil, especialmente sistemáticamente, ¿no? Porque es difícil de observar y rara vez se informa a la policía. Hay veces que sí se informa, pero depende mucho si hay confianza o no, y desafortunadamente en muchos países hay un poco de desconfianza con el sistema judicial que va a poder hacer algo sobre la extorsión. Entonces, por ejemplo, en El Salvador, una proporción, 3% apenas, de víctimas de extorsión denunciaban incidentes a la policía. Entonces, los datos de la policía eran muy incompletos. Entonces, esto crea, o sea, un vacío, ¿no?, de conocimiento. No tenemos una comprensión completa de cómo la extorsión afecta a las empresas y a los consumidores. Y lo que hicimos en El Salvador fue, una empresa muy grande en El Salvador tenía datos internos sobre dónde tenía que pagar extorsión y cuánto cada vez que hacía una entrega de sus productos. Nos dieron datos muy detallados de ventas de muchos productos a minoristas, y después la ubicación y monto de pago de más de 50,000 incidentes de extorsión que solo una empresa tenía que pagar en El Salvador a través de 6 años. Y esos son pagos donde las pandillas exigían que los camiones pagaran una renta, una extorsión, para poder entregar en una zona. Entonces, por ejemplo, en el mapa ahí abajo, eso es en un solo día las operaciones de esta empresa, donde hacía entregas en azul, y en rojo es donde hacían entregas, pero para poder hacer esa entrega tenían que pagar una vacuna, digamos. Entonces son datos muy, muy complejos y detallados. Y lo que estudiamos un poco es qué pasó en El Salvador cuando las pandillas decidieron cooperar, cuando hubo una colusión. En particular, en 2016 hubo un pacto de no agresión entre las dos grandes pandillas de El Salvador. Aquí pueden ver los homicidios en El Salvador a través del tiempo. En 2012, ahí bajaron mucho los homicidios. Esto fue de un pacto que hubo con el gobierno y las dos pandillas. Duró aproximadamente un año, bajaron mucho los homicidios de un solo, pero este pacto fue muy políticamente impopular, ¿no? Porque la gente pensó que no deberíamos estar haciendo pactos con las pandillas. El pacto se cayó. Las pandillas se dieron cuenta que podían usar los homicidios como un chip para el bargaining, digamos, y subieron un montón en los homicidios a llegar al nivel más alto del mundo.
pero llegó a un nivel tan alto que las pandillas entre ellas decidieron hacer este pacto de no agresión, que bajaron los homicidios un poco a niveles de antes de 2012. Lo que estudiamos nosotros es qué pasó con la extorsión antes y después de este cambio en lugares donde las pandillas decidieron, en vez de estar compitiendo, tener colusión. Estudiamos esto porque los empresarios nos dijeron que eso en realidad lo que causó fue que les dio más capacidad a las pandillas a aumentar la extorsión, porque en vez de estar peleando entre cada uno, se podían enfocar en incrementar la extorsión. Entonces lo que encontramos un poco, un resumen rápidamente para no quitar mucho tiempo y tener un poco de conversación aquí es, vemos que las pandillas tienen tasas de extorsiones muy sofisticadas, de hecho que cobraban tasas de extorsión más altas cuando las entregas eran más grandes, cuando tenían como consumos más grandes. Entonces eso afectaba mucho las estrategias de las empresas. Vemos que cuando pasó este pacto de no agresión, la extorsión subió por aproximadamente 20%, o sea, un incremento bien grande. Y bueno, lo que pasa es que cuando sube la extorsión, los precios tienen que subir. Hay un traspaso sustancial de la extorsión a los precios de los minoristas que tienen que cobrar. Y para productos farmacéuticos, donde el gobierno nos dio datos muy detallados, vemos que este pacto de no agresión incrementó la extorsión por 20% y los precios de los productos farmacéuticos incrementaron por 10%. Entonces las poblaciones en estos lugares que ya de por sí tienden a ser un poco más pobres, con menos oportunidades, tenían que pagar precios más altos para cosas como comida, productos farmacéuticos, que esto hasta afectó la salud de la gente porque no podían comprar productos farmacéuticos con la misma capacidad. Entonces es un caso, solo un caso de El Salvador, pero tratando de estudiar un poco los efectos económicos que puede tener este sistema de vacunas, de extorsiones y cómo las empresas tienen que traspasar un poco los costos a los consumidores, desafortunadamente, y eso crea estos vínculos o un círculo entre la violencia y precios más altos y la pobreza. Entonces, tratando de entender un poco eso. Eso fue lo que hicimos en nuestro estudio y estamos tratando de entender un poco la extorsión en Ecuador y cómo está afectando a las empresas y a la economía local. Entonces sí, es un poco el estudio, hay muchos más detalles, pero gracias aquí por la oportunidad de hablar un poco de esto. Gracias a los colegas, gracias a ustedes por su escucha tan atenta. Creo que los temas son amplios.